Bienvenidos a Reconstruyéndome. El día de hoy, Joja y yo queremos abordar un tema que nos parece muy importante y es cómo funcionan los primeros auxilios psicológicos en una empresa. ¿A quién no le ha pasado que estando en una junta de trabajo hay alguno de los empleados o de los colaboradores que se quiebra en medio de una junta? O una llamada que recibe por una mala noticia y se pone a llorar, y a veces la mayoría de personas no saben qué hacer o no saben cómo ayudar, porque pueden saber mucho de productividad, de métricas, de liderazgo, pero cuando ya se trata de realmente abordar a una persona emocionalmente, a veces no sabemos cómo actuar. Pero para poder realmente ayudar a la otra persona, tendríamos que ver qué es una crisis psicológica. Y es aquella emoción intensa, temporal, que nos desborda por algo que estamos pasando en ese momento. Y pueden ser muchas cosas que nos detonan estas crisis psicológicas. Joja, desde tu experiencia y lo que nosotros hemos trabajado en clínica, ¿qué crees tú que podemos considerar una crisis psicológica? Hola Betty, fíjate Betty que dentro de las situaciones que se pueden dar, que en algún momento requieren que nosotros como compañeros de trabajo podamos aportar o podamos apoyar a una persona que le puede suceder algo, puede ser, como tú bien lo decías, que le llamen para avisarle que una persona querida ha fallecido, o también se encuentran en momentos de duelo. Y esos momentos de duelo hacen que las personas pues tengan situaciones emocionales que necesiten ese acompañamiento. Bien, puede darse cuando nosotros estamos pasando por un exceso de trabajo y puede considerarse como un burnout, en donde nosotros nos sentimos quemados de tanta carga laboral que nos puede llegar a nosotros a afectar de manera emocional. Puede darse también, ¿verdad, Betty? Cuando un jefe en el trabajo puede generar que el ambiente sea como de violencia, que cuando la manera de pedir las situaciones sea de una manera grosera, y alguien que tal vez sea muy susceptible puede estar ya muy estresado por la manera en que le hablen. Entonces se puede dar que se dé una crisis que llegue a requerir algún acompañamiento de crisis emocional dentro del ambiente laboral, o también cuando se sufre un accidente. A veces suceden accidentes que nosotros no nos esperamos y a veces no sabemos qué hacer, pero hay uno de nosotros que nos encontramos en el trabajo que puede estar más afectado que otros. No me refiero muchas veces a que esta situación sea de manera física, sino que emocionalmente una persona puede entrar en crisis por ver que alguien se cayó y se fracturó, ponle. Entonces a veces no es la persona que se fracturó, sino la persona que está viendo que le pasó un accidente a otro. Y esas son situaciones que pueden generar que nosotros como compañeros podamos aportar algo en ese momento a esta persona que está requiriendo de ese acompañamiento en ese momento. Uno le molesta que los demás estén contentos, porque como para uno quiere que pare todo cuando está de duelo, entonces ver en el trabajo que están celebrando algo a uno le molesta, ¿verdad? Pero por eso son importantes los primeros auxilios psicológicos dentro del trabajo. Y para dar una definición exacta, queremos contarles que los primeros auxilios psicológicos son una herramienta breve, inmediata y no clínica que busca ofrecer apoyo emocional básico a una persona que está atravesando una situación de crisis o de estrés. Y los objetivos principales son estabilizar emocionalmente en ese momento a la persona, contenerla, escucharla, ver a quién, si quiere llamar a alguien. No necesariamente les vamos a dar soluciones porque no sabemos qué necesitan, pero sí podemos preguntar si quieren llamar a alguien, si quieren irse para su casa, si los podemos llevar, si los podemos referir. Entonces, evitar también, Joja, frases comunes que nosotros damos por hecho y que las decimos sin sentir y no sabemos si en un momento dado vamos a hacer más daño que bien, ¿verdad?
tenemos que identificar cuáles son las necesidades básicas que tiene esa persona en ese momento. Esos son los primeros auxilios psicológicos dentro de la empresa. Y normalmente siempre hay un líder que es la persona como encargada, pero también si no hay nadie de un nivel jerárquico de liderazgo que supla, todos los empleados tendríamos que estar como capacitados para abordar esa emoción en un momento determinado. ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer nosotros como colaboradores con un amigo que está pasando por una situación? Viti, como una crisis de esta es algo inesperado. Entonces nos llega a tomar a todos los que estamos dentro del contexto laboral de manera sorpresiva. Y a veces los nervios nos pueden traicionar. Y en lugar de ayudar, podemos hacer que la situación se torne más difícil. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como empresas también deberían de proporcionar todo este tipo de temas a las personas que colaboran en la empresa para poder saber qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en el momento que se nos presente una situación de estas. Como por ejemplo, nosotros no deberíamos de juzgar en ese momento. A veces hacemos comentarios que juzgan la situación que está sucediendo o a la persona, ¿verdad? Y no, ¿para qué se pone así? Entonces, debemos de evitar juzgar. Debemos de evitar ofrecer soluciones rápidas, porque recordemos que no, en ese momento no es de decir, va, y hasta aquí usted póngase así, ya, no, porque no lo vamos a lograr. También no dar consejos si a nosotros no nos han pedido un consejo. A veces hablamos más de lo que deberíamos de hablar y eso puede generar que el ambiente se ponga más tenso. También debemos de evitar dejar de tener ese contacto visual que la persona probablemente está necesitando en ese momento. Darle la atención debida. No que a veces estamos ahí, pero no estamos, ni siquiera le estamos poniendo la atención a la persona que le está sucediendo algo en ese momento. Y debemos de aprender también a no minimizar lo que está pasando. A veces decimos esas frases que muchas veces hemos escuchado todos en, no es para tanto, para algo sucede todo. Entonces, esas situaciones debemos de evitarlas. ¿Y qué podemos hacer? Tratar de ponernos en el lugar de la persona que le está sucediendo, para así poder comprender un poquito cuáles son sus emociones que probablemente está sintiendo esta persona. Poner atención a todo lo que la persona nos quiera compartir. Y algo que es muy importante también es que si la persona sintió que nos podía compartir en ese momento algo, tratemos de ser muy confidenciales. No que si, digamos, nos contó que le está sucediendo, ya vayamos con la amiga o compañera a decirle, mira, es que fulanita, no, ¿verdad? No nos está diciendo lo que le está pasando para que nosotros lo compartamos, sino que se trata que la persona en ese momento sienta un desahogo y eso le ayude a minimizar sus emociones de una manera que ella logre controlarlos. Entonces, no es que se trate que nos cuente para que nosotros ya lo andemos regando por toda la oficina. Y de verdad, todos deberíamos de tener un profesional dentro de la empresa, ¿verdad? Tener como la empresa un apoyo con profesionales que puedan brindar ese tipo para poder referirlos, porque hay situaciones que nosotros como compañeros no vamos a poder solucionar. De eso se trata, Johan, que la primera ayuda psicológica que se dé laboral sea inmediata, o sea, después ya como tú decías, se verá quién necesita, si necesita ayuda médica, ayuda psicológica, qué necesita ella posteriormente, pero en el instante es intervenirla desde lo que está pasando con ella en ese momento o con él. También, Johan, hay muchos modelos de intervención para poder apoyar a nuestros colaboradores, pero lo primero que para mí es importante es esa conexión, ese vínculo que vamos a hacer con la persona que necesita de nuestra ayuda.
porque si nosotros no tenemos esa conexión, le va a costar mucho más abrirse o decir qué necesita en ese momento. Entonces, el vínculo emocional que nosotros podamos brindar tiene que ser muy positivo. También, Betty, ¿verdad? Luego de que ya logramos tener esa conexión, pues el siguiente paso sería como evaluar qué necesita la persona en ese momento. No qué suponemos nosotros que la persona necesite, sino preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes tú que en este momento te puede ayudar? Ahora, si la persona no puede hablar o definitivamente está en un momento en donde está como muy, muy afectada, entonces nosotros ya como compañeros podemos ver que tal vez necesita sentarse en un lugar seguro, o tal vez necesita agua, o tal vez necesita respiración, o llamar a alguien, ver de qué manera la persona puede ir regresando a su estado emocional equilibrado. Y no querer cumplir con todo a la vez, sino que ver cuáles son las prioridades. O sea, porque a veces queremos como validarle todo o ayudarla en todo. Tenemos que ir viendo qué es lo primero. Vamos a lo primero. Necesita llamar a alguien, necesita que la llevemos a algún lugar, necesita hacer un ejercicio de respiración, está con un ataque de ansiedad. ¿Qué necesita? Entonces, ver las prioridades en ese momento creo que es justamente muy válido. Y nosotros como parte de ese equipo debemos de tener conocimiento como es como cuando tú, digamos, tienes un botiquín y tienen que alguien se corta, pues en ese botiquín tienen ellos metafen, alcohol, una gasita, una curita, situaciones que pueden aliviar en el momento la situación que así lo requiere, ¿verdad? Como una cortada. Pero no se van a poner a intervenir ahí, que vamos a hacer aquí una operación ni nada, sino que solamente es para brindarle una mejoría en el momento. De igual manera sucede a nivel emocional. Ver qué situaciones nosotros podemos realizar con la persona que le haga sentirse de una manera mejor. No le vamos a quitar la pena, no le vamos a solucionar el problema, pero sí podemos ayudarlo a ver qué le puede servir en este momento para recuperar la estabilidad emocional y poder ya realizar sus llamadas o ver si necesita irse a casa, ¿verdad? Entonces pero ya nosotros brindándole como compañeros de trabajo esos primeros auxilios que las personas pueden necesitar a nivel emocional. Aconsejamos que las empresas puedan ayudar en estos primeros auxilios psicológicos a nivel individual, porque a veces es un colaborador el que está pasando por un momento de estos y a veces es en colectivo. ¿Qué podrías hablar tú de un ejemplo individual? Fíjate, Betty, que yo hace muchos años trabajé para un banco y recuerdo que una vez a una de los compañeros le dijeron de que su esposo había tenido un accidente. Y ella, pues, era una persona que ya dentro de sus rasgos de personalidad era una persona muy nerviosa. Entonces ella empezó a ver y empezó a no saber qué hacer. Y nosotros en ese momento no teníamos el conocimiento para poder. Entonces, ¿qué hicimos primero? Estábamos a veces como tan nerviosos de que queríamos llamar a una ambulancia para que se la llevara a ella, para que fuera a intervenirla a ella, porque estaba en una crisis de ansiedad. Entonces, ¿qué generamos en ella? Generamos más susto. Ella empezó a sentirse como que entonces le iba a dar a ella algo peor y que no iba a poder ayudar al esposo, pero porque nosotros no sabíamos verdaderamente cómo apoyarla. Entonces entonces hoy lo primero que sería es como sentarla, ver de qué manera le podemos brindar apoyo, ver de dónde viene la noticia, si verdaderamente es de una fuente confiable, porque también hay personas que se dedican a hacer bromas. Entonces también ver, ¿verdad?, de dónde viene la noticia y ver qué situación necesita esta persona en ese momento, ya sea que necesite ir al lugar y tal vez uno como compañero, pues ayudarla, ¿verdad? Tal vez no manejar en ese momento porque la persona está descontrolada, entonces uno apoyar para llevarla al lugar y ver si tiene seguro o otras situaciones, ¿verdad?, que puedan ayudarle
a que esa situación no se convierta en algo peor de lo que verdaderamente es. Mira qué importante, porque ahora que tú dices esto de cuando tú trabajabas en un banco, yo recuerdo también que estuve en un programa donde eran enfermos terminales y, o sea, no había cura. Entonces se aparecía, uno no llegaba un día, entonces ya sabían de que había muerto, definitivamente que había muerto, o a veces no llegaban porque pedían permiso por algo, pero la mayoría era porque había muerto. Y la empresa no le gustaba decirles a todas las personas que estaban recibiendo su tratamiento que había muerto, porque según ellos generaba mucha ansiedad. Y, y ellos ya sabían, o sea, ellos como se conocían, se miraban 2 o 3 veces a la semana para recibir su tratamiento, ellos se comunicaban. Y entonces yo estuve en una ocasión donde murió alguien y yo decía, ¿y por qué no se los decimos? O sea, que hablen cada quien lo que siente, cómo lo siente. Dijeron no, porque se ponen peor. Y según ellos los estaban protegiendo y no. Entonces, mira qué importante poder ayudar a las empresas a que primero, si es algo colectivo como la muerte de un compañero, que se hable realmente y que sean honestos y que hablen cuál es la situación y qué se está viviendo en ese momento. Y lógicamente algunos van a estar muy conscientes de la situación, entonces, pero otros no, pueden estar desbordados. Entonces, ayudar a los que están desbordados. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces creemos que hacemos bien, no diciendo, pero estamos creando más ansiedad de la que debería de haber. Eso. Y Betty, y probablemente es porque dentro de la empresa no existe un conocimiento de qué podemos hacer nosotros dentro del ambiente laboral, porque como no sabemos cómo manejarlo, entonces, ¿qué hacemos? Mejor evitemos, mejor no les digamos que según nosotros es para que esté mejor, pero no es eso, sino que muchas veces nosotros como empresa no tenemos esos planes de acción contemplados dentro de la dinámica laboral, que de verdad estas situaciones se pueden dar en cualquier momento, es algo que por más organizados que estemos, son cosas que probablemente lleguen a suceder en algún momento. ¿Cuáles crees tú, Joha, que sean algunas señales de riesgo como para ya la empresa pueda derivar ese paciente a alguien más, a un psicólogo, a un acompañamiento? ¿Qué señales puede ver la empresa en su trabajador o colaborador? Probablemente una de las señales que pueden ser vistas es que la persona llora mucho. A veces están en sus lugares de trabajo, pero están llorando mucho, ya no se comunican con los demás, empiezan a tener como errores de manera constante, porque ya no están concentrados en su trabajo, sino que están pensando en aquella situación que en este momento les está generando mucha ansiedad o mucha preocupación. Entonces pierden la concentración. También, ¿verdad? Cuando las personas piden muchos permisos. Entonces preguntar, acercarse, ¿verdad? ¿Qué le está sucediendo? Y si hay alguna situación en donde se le puede apoyar, pues se hace en el momento. Y si no, pues referirlo con un profesional para que trabaje todas esas situaciones que en este momento de su vida le están impactando y le están generando una inestabilidad emocional. Algo que me parece muy importante, Joha, de comentar, es que ahora la mayoría de las empresas, no todas, pero la mayoría, tiene un departamento donde están psicólogos, doctor, ¿verdad? Entonces, esos recursos disponibles que tiene el colaborador a la hora de tener una crisis emocional o una noticia o algo que le esté desbordando, las empresas saben a quién referir o a quién llamar, porque dentro de las empresas ya está bien establecido cómo poder ayudar al colaborador. Pero también es importante que estén como pendientes de los apoyos externos que pueden haber, como algunos hospitales que prestan ayuda, algunas organizaciones. Entonces, es importante que ellos estén pendientes de si sobrepasa la necesidad que tiene el colaborador y no es suficiente la ayuda que le puedan prestar,
dentro de la clínica de ahí o los psicólogos de ahí, o ya es un trastorno, que es algo que empezó como un desbordamiento emocional, puede derivar en un trastorno, Johan. Entonces ya saber a dónde pueden derivar. Entonces apoyarse tanto externo como internamente. Es importante que si nosotros emocionalmente estamos sanos o al menos de una manera saludable, vamos a poder dar apoyo a otros. Pero ¿qué sucede si tal vez yo estoy pasando por una crisis emocional y no estoy trabajando en mí? Yo no voy a tener ese coraje o esa fuerza para poder apoyar a otro. Entonces es importante que dentro de la empresa se motive a las personas para que no descuiden su salud emocional. Entonces esperamos que este tema pues les ayude a ustedes a tener herramientas para poder acompañar en el momento necesario y, como bien lo decíamos, que no nos lo esperamos, a alguien que lo necesite dentro de nuestro ambiente laboral. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Reconstruyendo MGT en Instagram, Facebook y YouTube. Cualquier situación que se les presente o si ustedes necesitan algún tema en especial que nosotros abordemos, escríbanos y háganoslo saber para nosotros así tener contenido de su interés. Hasta la próxima.